Hoy nos toca hablar de enfermedades ampollares, básicamente las enfermedades ampollares que comprometen la epidermis y una de las dermatosis ampollares que compromete el área subepidérmica, que es la más frecuente, que es el pemphigoide ampollar. Bien, los pénfigos son desórdenes ampollares justamente intraepidérmicos y de origen autoinmune. Esta palabra deriva del griego pénfix, que significa burbuja, justamente para dar la imagen clínica de lo que vamos a ver en los pénfigos. ¿Cuál es el mecanismo por el que se producen estas enfermedades? Es la cantólisis. La cantólisis es la ruptura de las uniones intercelulares entre queratinocito y queratinocito, que esta unión intercelular son los desmosomas, que ahora vamos a ver la estructura común de los desmosomas. Son enfermedades autoinmunitarias y obviamente, como lo hemos dicho ya, afectan el área intraepidérmica. Comprometen la piel y en algunas ocasiones las mucosas de acuerdo a qué proteína vemos afectada de los desmosomas. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ay, pensaba que no me escuchaban. Ya, ok. Vamos a ver la imagen de los desmosomas. Entonces, los desmosomas son las uniones entre un queratinocito y otro queratinocito. Viene formado por varias proteínas. Las más abundantes de las proteínas en los desmosomas y las más importantes son las desmogleínas, pero no son las únicas. Para recordar algunos pénfigos, como vamos a ver el pénfigo paraneoplásico, vamos a recordar al conglomerado de las plaquinas, que incluye desmoplaquina, embopalquina y periplaquina. Y en el pénfigo IgA vamos a ver que se compromete además la desmocolina y que va a ser la diferencia en los estudios de inmunofluorescencia. Esta cantidad de desmosomas varían de acuerdo al área donde nos encontramos en la epidermis y van en aumento contando desde la capa basal hacia la capa granulosa. Fitzpatrick clasifica los pénfigos en pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, y dentro de estas dos entidades nos habla de los pénfigos inducidos por drogas. Tenemos a los pénfigos paraneoplásicos y al pénfigo IgA. Dentro del pénfigo vulgar hay una variante que va a tener una clínica un tanto distinta al pénfigo vulgar clásico, que es el pénfigo vegetante, que lo vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. Y en el pénfigo foliáceo, una variante que clínicamente también nos da una apariencia distinta al pénfigo foliáceo clásico, que es el pénfigo eritematoso o seborreico. El pénfigo vulgar es la forma más severa de los pénfigos y en realidad tiene la mayor tasa de mortalidad. Generalmente afecta a personas entre 40 a 60 años. Vamos a ver que tiene una distribución universal, pero la mayor parte de casos reportados de pénfigo vulgar los tenemos en judíos. La incidencia varía según la localización geográfica que estemos hablando. Y al ser una enfermedad autoinmunitaria, como ya sabemos, paciente que tiene una enfermedad autoinmunitaria tiene un riesgo más alto de hacernos una segunda hasta una tercera enfermedad autoinmunitaria asociada. Y en el caso del pénfigo vulgar lo vamos a ver asociado a artritis reumatoidea, anemia perniciosa, alostinomas y a miastenia gravis. ¿Tiene predisposición genética? Sí. Y está asociado a algunos HLA, especialmente ADR4 y DQW8. ¿Qué es lo que se genera para la cantólisis? Autoanticuerpos del tipo IgG contra desmogleína 1, que lo vamos a ver a nivel de piel, y desmogleína 3, que lo vamos a ver comprometiendo o localizadas en las mucosas, y entonces el compromiso clínico va a ser no solo de piel, sino también de mucosas. ¿Qué es lo que vemos clínicamente en los pacientes? La presencia de ampollas flácidas. Recordemos que el clivaje de la ampolla se va a ver a nivel intraepidérmico, es decir, superficial, y el techo de la ampolla con facilidad se va a perder y lo que vamos a ver en los pacientes es gran cantidad de erosiones. Estas ampollas flácidas, si las lográramos encontrar como en esta imagen en el tronco posterior en el lado izquierdo, veríamos que tiene un contenido que puede ir desde lo limpio, lo turbio, hasta lo hemorrágico y puede aparecer sobre piel sana o sobre piel eritematosa. El síntoma más asociado al pénfigo vulgar es el dolor, que va a ser diferente a lo que vemos en pénfigo foliáceo y en pemphigoide ampollar, donde va a predominar el prurito. El signo de Nikolsky es positivo en esta enfermedad, quiere decir que si uno arrastra, presiona la piel sana alrededor, la piel sana que está cercano, circundante a la lesión ampollar, vamos a ver la esfacelación de la piel. Casi siempre los pacientes con pénfigo vulgar vienen con compromiso general. El paciente viene con incrementos de la temperatura, alteraciones del apetito, náuseas, vómito, diarrea, incluso compromiso respiratorio o renal. ¿Dónde encontraremos las ampollas o las erosiones? Generalmente las encontramos en áreas intertriginosas como las axilas, las podemos encontrar en la región umbilical, en el tronco, en el cuero cabelludo, en la cara y finalmente podrían hasta generalizarse, incrementando por tanto más los riesgos de los pacientes a la tasa de mortalidad.
Está reportado que entre un 50 hasta un 70% de los pacientes con pemphigo vulgar inician las lesiones en la cavidad oral. Y entonces es algo donde siempre debemos buscar cuando sospechemos de pemphigo vulgar, revisar la boca. Y lo que vamos a encontrar casi siempre son erosiones, suelen preceder a las lesiones en la piel entre 5 meses a un año y no solo puede comprometerse la mucosa oral, también la mucosa genital, la faringe, la laringe, el esófago, el recto y los ojos, las conjuntivas. Entonces, esto para tener una idea que cuando vamos a hacer el manejo del paciente con pemphigo vulgar, esto va a ser de equipo multidisciplinario. Ven en esta imagen del lado izquierdo las erosiones a nivel del paladar y vemos en la imagen del lado derecho las erosiones a nivel del glande. Cuando tenemos la sospecha de que lo que vemos puede ser un pemphigo vulgar o está dentro de nuestras hipótesis diagnósticas, lo adecuado es realizar la biopsia con hematoxilina y eosina, y la recomendación es tomar las últimas lesiones que aparecieron, sean erosiones o si lográramos ver una ampolla, muchísimo mejor porque la imagen va a ser más clara. Y lo que veríamos es esta imagen del clivaje suprabasal. Es decir, la cantólisis se da sobre los queratinocitos basales y esta separación del resto del epidermis de la parte basal clínicamente se traduce en una ampolla. En el estudio histopatológico encontraríamos también agrupamiento de las células acantolíticas en este espacio del clivaje de la ampolla. Y si tenemos esto, ¿qué otro estudio nos faltaría para corroborar nuestro diagnóstico? El estudio de inmunofluorescencia, que justamente nos va a permitir el marcaje de los autoanticuerpos IgG contra desmogleína 1 y desmogleína 3, que son los antígenos, y que permitiría confirmar el diagnóstico. Una de las variantes del pemphigo vulgar que clínicamente puede verse diferente al ojo desnudo es el pemphigo vegetante y es una forma no común del pemphigo vulgar, lo vamos a ver más en gente joven, suele comprometer inicialmente con el pemphigo vulgar regular la mucosa oral, pero el aspecto se va a ver más verrucoso, más cerebriforme, especialmente a nivel de la lengua. Puede comprometer los pliegues, la región perioral, el cuero cabelludo. Y lo que está descrito es que las ampollas que son tan flácidas se erosionan con facilidad y se cubren por vegetaciones que pueden tener un aspecto muy verrucoso, como vamos a ver en estas imágenes. Por ejemplo, en la imagen del lado derecho vemos toda esta placa verrucosa en el borde de los labios de la paciente y que probablemente de primera instancia no pensaríamos en un pemphigo vulgar, pero podría ser un pemphigo vegetante como lo fue en este caso. Y la lesión, la placa de aspecto verrucoso en la imagen del lado izquierdo en una planta de pie, y que también fue un pemphigo vegetante. Ven estas vegetaciones, esto no haría pensar de primera instancia que lo que vemos sea un pemphigo vulgar, pero sí hay que ser muy observadores porque podemos observar algunas vesículas de contenido claro hacia la periferia de estas vegetaciones que están en el área axilar y por lo menos darnos una idea de que quizá estamos en una enfermedad ampollar y la biopsia obviamente nos ayudaría muchísimo para llegar al diagnóstico y por tanto también la inmunofluorescencia, al igual que en las lesiones que vemos en el área inflamamaria, la imagen del lado izquierdo. Cuando tomamos las biopsias de estas lesiones vegetantes, lo más importante y lo clásico que debe sugerirnos en un pemphigo vulgar es que la ampolla y el clivaje va a ser suprabasal. Existirán otras características en la histopatología que nos permitirán tener o guardar relación con el aspecto vegetante de las lesiones como la hiperplasia subepidelial, que es esta acantosis, ese engrosamiento del epidermis con un crecimiento, que estas definiciones finales en la primera unidad, con muchos de sus compañeros que tuvieron la rotación conmigo, podemos ver hiperkeratosis, que es este engrosamiento de la capa córnea, y también podríamos encontrar abscesos intraepidérmicos llenos de eosinófilos, que harían la diferencia frente a un pemphigo vulgar clásico, pero la ampolla suprabasal estaría allí. Si hiciéramos el estudio de inmunofluorescencia, directo o indirecto, sería igual que el del pemphigo vulgar clásico y entonces se confirmaría la presencia de IgG, autoanticuerpos IgG contra desmogleína 1 y desmogleína 3 y haríamos el diagnóstico. Entonces, para llegar al diagnóstico, lo que necesitamos es primero la sospecha clínica, el estudio histopatológico con hematoxilina y eosina y complementando el estudio de inmunofluorescencia para confirmarlo. ¿Cuál es el manejo que le debiéramos dar al pemphigo vulgar? El esquema terapéutico farmacológico se inicia con corticoides sistémicos, es la pieza clave. Sí, iniciamos entre 1 o 2 miligramos kilo día para el manejo de estos pacientes. Cuando los pacientes tienen contraindicación para el uso de corticoides sistémicos o la respuesta es pobre, se pueden aunar o con inmunosuprina, metotrexato, se puede usar inmunoglobulina endovenosa también,
¿Podríamos añadir corticoides tópicos? Sí, eso dependerá de cómo veamos las lesiones. ¿Podríamos necesitar antibióticos tópicos también? Sí, con mucha facilidad se contaminan estas erosiones de bacterias y el paciente entra en cuadros sépticos. Y en los casos en que la respuesta es muy buena en los pemphigos vulgares, cuando hay buena respuesta, ya podemos pasar a los inmunomoduladores tópicos como el uso de tacrolimus. En los casos de las variantes vegetantes, incluso las lesiones se pueden infiltrar y los infiltramos con corticoides. Entonces son opciones terapéuticas, pero lo que no debe salir de nuestra cabeza es que el manejo inicialmente se debe dar con corticoides sistémicos y el manejo multidisciplinario de acuerdo a las áreas comprometidas del paciente. El pérfido foliáceo es el segundo pérfido, pero es uno de los más frecuentes que vamos a ver. Aquí la cantólisis va a ser muchísimo más superficial, ya no lo vamos a ver a nivel suprabasal, sino subcórneo. Eso quiere decir que el techo de la ampolla aún va a ser más flácido que el que vimos en el pérfido vulgar. Por eso casi siempre vamos a ver erosiones y no ampollas. Una de las variantes más frecuentes del pérfido foliáceo es el pérfido endémico, que este ha sido muy estudiado en América del Sur, especialmente en Brasil, porque es donde tenemos el reporte más grande de esta enfermedad autoinmunitaria y la incidencia varía entre 0.8 a 4 casos nuevos por 1.000 personas al año. Tenemos pérfidos foliáceos reportados también en Perú y también en Colombia, que son 3 de las áreas donde hay más pérfido foliáceo. Este afecta especialmente a niños y adultos jóvenes, a diferencia del pérfido vulgar que lo vemos en gente un tanto mayor. Existe predisposición genética asociada a algunos HLA como DR1, DR4, B16, A26, 24 y el DR7. Y está descrito en los estudios que se han hecho en el pérfido foliáceo en Brasil y se propone que existiría un gatillante especial para la aparición de esta enfermedad transmitida por un virus que lo traería una mosca llamada mosca negra o Simulium nigrimanum. Entonces, esta mosca funcionaría como el vector para este virus que estimularía esta predisposición genética y permitiría la aparición de estos autoanticuerpos IgG dirigidos contra la desmogleína 1. Si afecta la desmogleína 1, quiere decir que el paciente va a tener compromiso en la piel y no compromiso en las mucosas. ¿Dónde podemos encontrar pérfido foliáceo en el Perú? Especialmente en las áreas de selva, Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín, que se parecen mucho a las regiones más afectadas en Brasil. Clínicamente vamos a encontrar ampollas superficiales que estos se rompen con muchísima facilidad y lo que más vemos son erosiones cubiertas por costras y por escama, afectando qué áreas inicialmente tronco superior y cabeza. ¿Sí? ¿Pueden generalizarse y el paciente puede llegar a la eritrodermia? Sí. No comprometen las mucosas o excepcionalmente pueden comprometer áreas muy cercanas a las mucosas. El dolor no es lo característico, que aparece más prurito. Y sí tenemos signo de Nikolsky positivo, como lo hemos tenido en pérfido vulgar. Y estas son las imágenes clásicas como vamos a ver un pérfido foliáceo, erosiones cubiertas de costra y cubiertas también de escama, que comprometen generalmente de manera inicial el tronco superior y la cabeza, pero que pueden llevar al paciente a la eritrodermia, como se ve en estas imágenes: tronco, eritema, erosiones y más que todo costras, que pueden hacer dudar a quien ve a estos pacientes que esto se trata de una dermatosis ampollar y pensar más quizá en un desorden tipo dermatitis seborreicas muy llamativas o muy refractarias. Para eso se hace importante el estudio histopatológico. Y si tomáramos una muestra con hematoxilina eosina, una muestra de piel de las lesiones más recientes que le hayan aparecido al paciente, veríamos pues las ampollas generadas a nivel subcórneo con la cantólisis a ese nivel. ¿Haríamos estudios de inmunofluorescencia? Claro que sí, porque eso nos permitiría corroborar que los autoanticuerpos UNA son IgG y están dirigidos justamente contra desmogleína 1, confirmando el diagnóstico y permitiéndonos un manejo más adecuado. Una de las variantes del pérfido foliáceo que clínicamente se puede ver diferente es el pérfido eritematoso, llamado pérfido seborreico o síndrome de Senior-Usher, y que fue descrito hace muchos años, desde 1926, y se agrupaba este síndrome a enfermedades que tenían un aspecto muy parecido al pérfido foliáceo, al lupus eritematoso y a la dermatitis seborreica, justamente por la localización de las lesiones. Si ustedes ven la imagen del lado derecho, ven que no se tratan de erosiones clásicas, tampoco de lesiones ampollares, sino son placas eritematosas infiltradas en las mejillas y en la nariz, que si uno ve esta imagen podría hasta pensar en este signo de alas de mariposa de los lupus y no en un pérfido foliáceo. Por eso era que se separa y se menciona las características de esta variante del pérfido foliáceo. Hasta el 30% de los pacientes pueden venir asociados a un ANA positivo y tienen más asociación con timomas y miastenia graves.
El diagnóstico es el mismo. Hay que hacer biopsia, que la ampolla aquí, el clivaje se va a ver subcorneal y la inmunofluorescencia marcará IgG para desmogleína 1. Entonces, diagnóstico clínico histopatológico más inmunofluorescencia. ¿Cuál es el tratamiento en pemfigo foliáceo? Igual que en el pemfigo vulgar, corticoides sistémicos es lo primero, aunque las dosis que utilizamos para el manejo son menores. La prednisona solemos iniciarla con 0.5 y llegar hasta 1 miligramo kilo, a diferencia del vulgar que iniciamos con 1 hasta 2 miligramos kilo día. Y las recomendaciones son casi lo mismo que hacemos en pemfigo vulgar. Si el paciente no puede utilizar los corticoides sistémicos porque existe alguna contraindicación o porque la respuesta es pobre, se pueden aunar o cambiar a inmunosupresores. Pueden utilizarse corticoides tópicos, inmunomoduladores tópicos también. El pemfigo inducido por drogas. En el pemfigo inducido por drogas, el paciente puede tener tanto la clínica, la histopatología y la inmunofluorescencia de un pemfigo vulgar o de un pemfigo foliáceo. Entonces, si tenemos cualquiera de estas dos entidades, uno siempre debe preguntar al paciente si consume o no de manera crónica ciertos medicamentos, especialmente ciertos medicamentos, pero deberíamos preguntar por todos. Está reportado que está en un 7% de los pacientes. Estos pemfigos pueden venir inducidos por drogas que se toman durante 6 a 12 meses. Entonces, hay que hacer en la anamnesis una descripción adecuada de todos los fármacos que el paciente toma, no solo los que toma desde hace una semana, 2, 3 o algunos días antes de haber iniciado las lesiones ampollares, sino de hasta 12 meses antes de haber iniciado justamente estas lesiones que pueden parecer un pemfigo vulgar o un pemfigo foliáceo. ¿Qué medicamentos son los más reportados induciendo esta enfermedad inmunitaria? La penicilamina, penicilinas, rifampicina, fenobarbital y captopril. Se reporta que estos medicamentos contienen grupos sulfidrilos que podrían interactuar con los grupos sulfidrilos de la desmogleína 1, modificar estas moléculas de adhesión e incrementar la antigenicidad y finalmente desencadenar lesiones del pemfigo vulgar o del pemfigo foliáceo, pero justamente inducido por estos medicamentos. Las lesiones de este tipo de pemfigo mejoran mucho con el cese de la toma del fármaco asociado a la aparición de esta enfermedad autoinmunitaria. Algo que va a ser muy distinto al pemfigo paraneoplásico, que vamos a ver cuando localicemos la neoplasia asociada a este pemfigo, a pesar que le demos tratamiento a la neoplasia, el pemfigo va a seguir su camino. Este pemfigo paraneoplásico, que es otro de los pemfigos en la clasificación de Fitzpatrick, es un desorden autoinmune que está relacionado primordialmente con neoplasias del tipo linfoproliferativo, y las tres más frecuentes en ese orden son el linfoma no-Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y la enfermedad de Castleman. La incidencia del pemfigo paraneoplásico en realidad es desconocida, pero se sabría que sería menor que la del pemfigo vulgar y la del pemfigo foliáceo, afectando con más frecuencia a los adultos mayores. Y los autoanticuerpos serían del tipo IgG, dirigidos no solo contra las desmogleínas 1 y 3, sino especialmente contra el complejo de plaquinas, que aquí entra emboplaquina, peripalaquina y desmoplaquina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que este conglomerado de plaquinas, especialmente desmoplaquinas, no solo las vamos a ver en los desmosomas del epitelio de la piel, sino también a nivel respiratorio, y vamos a estar atentos por las complicaciones en este órgano, complicaciones respiratorias en los pacientes con pemfigos paraneoplásicos. Algo que es muy importante decir en el pemfigo paraneoplásico es que para poder sospechar que nuestro paciente tiene un pemfigo paraneoplásico, sí o sí el paciente debe tener lesiones en la cavidad oral. Si el paciente no tiene lesiones en la cavidad oral, eso no es un pemfigo paraneoplásico. ¿Qué es lo que vemos en los pacientes? Estomatitis dolorosas, erosiones, ulceraciones que pueden comprometer hasta la faringe, el esófago, y que en el caso de la boca afecta especialmente los bordes laterales de la lengua. En algunas ocasiones, la afectación en la cavidad oral es la única manifestación clínica. Y algo triste, pero cierto, es que a pesar que uno logre hacer el diagnóstico de un pemfigo paraneoplásico, determine la neoplasia asociada como gatillante a este pemfigo, y uno le dé tratamiento a la neoplasia, la enfermedad sigue su curso. Y las lesiones, por eso está tan bien descrito que tener las lesiones en la cavidad oral es tan consistente que el diagnóstico no debería ser considerado si estas lesiones en la cavidad oral se encontraran ausentes. Esto es lo que solemos ver: erosiones muy marcadas en la cavidad oral, labios edematosos, la mucosa oral edematosa, erosionada con mucho dolor que impide incluso la ingesta de alimentos a los pacientes, y estas erosiones bastante definidas en las caras laterales de la lengua.
En la piel las lesiones pueden ser polimorfas, desde lesiones que asemejan un pemfigo vulgar, un pemfigo foliáceo, hasta un pemfigo ampollar, y pueden haber lesiones que en realidad no son ampollares y tienen aspecto liquenoide o tipo eritema multiforme. Suelen afectar la región superior del tronco, la cabeza, el cuello y la parte proximal de las extremidades. Es decir, lo que nos va a guiar son las lesiones en la boca. Si ustedes ven las imágenes, la imagen del lado izquierdo muestra muchas erosiones a nivel del tronco superior y el cuello asociados a algunas lesiones costrosas, y la imagen del lado derecho tiene estas pápulas liquenoides que son parte del espectro del polimorfismo cutáneo que pueden tener las lesiones en pemfigo paraneoplásico. Si hiciéramos una biopsia, en realidad la biopsia, la histopatología va a ser variable de acuerdo al polimorfismo que presenten las lesiones. Si hacemos la biopsia de la mucosa oral, el patrón más frecuente reportado es una mucositis liquenoide con grado variable de necrosis celular, pero sí podríamos ver acantólisis suprabasal. Y en el caso de la piel, si se toman biopsias del área ampollar o erosiva, podríamos encontrar acantólisis suprabasal. Y en el caso del resto de lesiones, como las pápulas liquenoides, un aspecto de dermatitis liquenoide. ¿Qué nos ayudaría? Obviamente que la inmunofluorescencia, porque la inmunofluorescencia nos va a marcar los autoanticuerpos IgG, no solo para el tema de las desmoleinas, sino lo más importante que haría la diferencia en la inmunofluorescencia con pemfigo vulgar sería el marcaje para desmoplaquina, emboplaquina y periplaquina. Y esto confirmaría finalmente el diagnóstico. Las neoplasias asociadas, que ya las hemos mencionado, que son linfoproliferativas primordialmente, producen autoinmunidad. 1/3 de los pacientes pueden presentar neoplasia maligna oculta en el momento del desarrollo del pemfigo paraneoplásico, y a pesar que uno busca las neoplasias, no las encuentra. Entonces hay que hacer seguimiento al paciente. Y lo triste, que ya lo habíamos mencionado, era que el tratamiento de la neoplasia maligna no afectaba y no afecta la actividad de la enfermedad autoinmune. Por eso tiene un progreso independiente, y de ahí que debe recibir tratamiento como una entidad individual. Y dentro de los esquemas terapéuticos volvemos a lo mismo: corticoterapia sistémica usando prednisona en dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día, como lo usamos en pemfigo foliáceo. Y si esto no se puede continuar por mucho tiempo o el paciente tiene contraindicación para el uso de corticoides sistémicos, aunar o cambiar la terapia por inmunosupresores es la opción. El pronóstico. La patología tiene un pronóstico en realidad refractario, y es importante saber que las desmoplaquinas, que son uno de los antígenos que se va a tener en esta enfermedad autoinmune, la vamos a encontrar no solo a nivel de la piel, sino en el epitelio respiratorio. Y es por eso que hasta un 70% de los pacientes que están pemfigo paraneoplásico presentan daño pulmonar y pueden llevarlos a la falla respiratoria y a la muerte. El paciente puede hacer disnea progresiva, incluso tener una radiografía de tórax sin cambios importantes, y tener un patrón obstructivo en el estudio de función pulmonar. Pero hay que estar atentos por el daño pulmonar, y estos pacientes suelen complicarse, hacer sepsis, morir por falla multiorgánica, falla respiratoria o hemorragia digestiva también. Otro de los pénfigos es el pénfigo IgA, que clínicamente le vamos a ver diferente a los otros pénfigos que ya hemos mencionado, y está definida como una dermatosis neutrofílica intraepidérmica que tiene cierta predisposición en verse más en mujeres que bordean los 50 años. Y aquí los autoanticuerpos no son IgG como lo hemos visto hasta el momento, sino son IgA, y lo son no solo para las desmoleinas, sino también para la desmocolina, que va a hacer la diferencia cuando hagamos el marcaje de inmunofluorescencias, y va a permitir confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que se podría ver? Ampollas de contenido claro, traslúcido, y que se pueden transformar en pústulas por el acúmulo de neutrófilos, y que toman un patrón diferente a todos los demás, que es un patrón anular o circinado. ¿Dónde los vamos a ver localizados? En las axilas, las rodillas, el tronco, la región proximal de las extremidades, incluso en el hemiabdomen inferior. Muy raramente la mucosa oral se ve comprometida. Y esta es la imagen clínica, es decir, con esta imagen clínica uno no pensaría en pemfigo vulgar, no pensaría en pemfigo foliáceo, y obviamente no pensaríamos en pemfigo paraneoplásico. ¿En qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar en pemfigo IgA. Y ven que estas son unas placas de centro claro con el borde eritematoso, algunas pústulas, algunas vesículas y algunas costras. Y están muy diseminadas especialmente en el área de tronco, abdomen y raíz de las extremidades. Si hiciésemos una biopsia, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Podríamos encontrar vesículopústulas a nivel subcórneo, generando acantólisis subcórnea, como lo veíamos en el pemfigo foliáceo, pero si hiciéramos el marcaje de la inmunofluorescencia, marcaría para IgA y no para IgG.
Y podríamos ver vesículo-pústulas a nivel suprabasal como la imagen del pénfigo vulgar, pero cuando marquemos la inmunofluorescencia marcará para IgA y no para IgG, y encontraríamos gran cantidad de neutrófilos en el clivaje de la ampolla que no lo veríamos ni en pénfigo foliáceo ni en pénfigo vulgar. ¿Hacemos la inmunofluorescencia? Claro que sí. Marcamos desmoglebina 1,3, hasta allí se podría parecer al pénfigo vulgar, pero marcaría IgA y no IgG. Y lo más importante que haría una gran diferencia fuera de que esto es IgA y no IgG es el marcaje para desmocolina. Y finalmente tendríamos el diagnóstico. En el caso del pemfigoide ampollar, este pemfigoide ampollar es una de las dermatosis ampollares subepidérmicas más frecuentes. Y aquí existe una regla: anciano con ampollas muy tensas, diseminadas o localizadas especialmente en tronco y en raíz de extremidades, uno tiene de todas maneras que pensar en pemfigoide ampollar. Y entonces está definida, como ya lo dije, una enfermedad ampollar subepidérmica. Tiene indiscutiblemente un mejor pronóstico comparado con pénfigo vulgar. Lo vamos a ver en ancianos mayores de 60 años. No existe una predilección racial ni de género tampoco. Y la incidencia varía de acuerdo a la localización geográfica donde se han reportado los casos. La mortalidad en la mayor parte de casos no sobrepasa el 20%, pero hay algunos reportes donde incluso puede llegar al 40% en un año. Recordemos que la unión entre un queratinocito y un queratinocito se da a través de los desmosomas, pero existen los hemidesmosomas que permiten la conexión entre el queratinocito basal y la membrana basal. Y allí se van a encontrar dos antígenos importantes que van a ser reconocidos por los autoanticuerpos para formar el pemfigoide ampollar, que es el BPAG1 y el BPAG2. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuando el pemfigoide ampollar debuta, las lesiones no son ampollares, sino son abones. Entonces uno debe estar atento cuando ve ancianos con abones en la piel y debe hacer el seguimiento, porque esto podría transformarse en lesiones ampollares tensas. Son tan tensas que uno toca el pecho de la ampolla y estas no se esfacelan. Sí, el contenido puede ser claro, puede ser hemorrágico y puede venir apareciendo sobre piel normal o sobre piel eritematosa. Aquí no hay dolor, lo que más varía es el prurito, que puede ir desde lo muy poco hasta un prurito casi incoercible. No dejan cicatrices las lesiones y las vamos a ver localizadas casi siempre en el tronco, en el abdomen, en la raíz de las extremidades también. Ven estas imágenes del pemfigoide ampollar y lo más clásico es la imagen que vemos en el centro, esas ampollas tan tensas que hacen pensar incluso en una quemadura de segundo grado y que son diseminadas en el tronco y en la raíz de las extremidades y que cuando mejoran pueden dejar áreas hiperpigmentadas y casi nunca nos dejan cicatrices porque el daño es a nivel del hemidesmosoma hacia la membrana basal. Pueden comprometerse las mucosas, sí, hasta un 35% de los casos, y casi siempre si se compromete la mucosa es la mucosa oral, afectando con más frecuencia la lengua. Existen algunos factores precipitantes que pueden empeorar esta enfermedad, como son el uso de radioterapia o la exposición a la radiación ultravioleta. Si solicitáramos algunos laboratoriales, ¿qué podríamos pedir? Dosaje de inmunoglobulina E, porque se ha visto que hasta en un 50% de los pacientes está incrementado y esto se asocia justamente con el nivel de prurito que pueda tener el paciente. Y podríamos pedir un hemograma porque podríamos encontrar hasta en un 50% de ellos eosinofilia periférica. ¿Hacemos o no hacemos el estudio histopatológico? Claro que sí, porque es una enfermedad ampollar de los ancianos, es importante llegar al diagnóstico y lo que vamos a ver es el clivaje de la ampolla a nivel subepidérmico y en este espacio de la ampolla una gran cantidad de eosinófilos y fibrina que no lo vamos a ver en otras entidades. Se hace la inmunofluorescencia, eso es lo óptimo, porque con la inmunofluorescencia vamos a ver el marcaje de la inmunoglobulina G y el complemento 3 justamente en el área subepidérmica para corroborar el diagnóstico y hacer un adecuado tratamiento. Entonces, el diagnóstico, al igual que en los pénfigos, se basa en la sospecha clínica, en el estudio histopatológico y el estudio de inmunofluorescencia. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí también usamos corticoides, pero no los corticoides sistémicos son los de primera línea, sino los corticoides tópicos de muy alta potencia, donde entra propionato de clobetasol y propionato de alobetasol. ¿Podemos usar los corticoides bajo oclusión? Sí, y eso lo hemos revisado con muchos de sus compañeros cuando hablábamos de corticoterapia tópica y veíamos que la oclusión puede incrementar la potencia de un corticoide entre 5 hasta 500 veces. Así que se pueden usar bajo oclusión para evitar los corticoides vía oral, los corticoides sistémicos, cuando las áreas comprometidas son muy localizadas.
Si esto no funciona o tenemos un pemfigoide ampollar muy diseminado, se inician los corticoides sistémicos a bajas dosis con 0.5 miligramos kilo en el caso de prednisona. Y también hay reportes no solo usando corticoides sistémicos, sino tetraciclinas como minoxiclina, doxiciclina. Se puede usar nicotinamida asociada, hay estudios con dapsona, con macrólidos incluso, para evitar el uso de los corticoides sistémicos. Pero si todo esto no funcionara o el paciente tuviera alguna contraindicación para iniciar esto, se pueden utilizar inmunosupresores aunados o simplemente sin tener que utilizar el corticoide además. Se pueden utilizar inmunomoduladores tópicos también. Generalmente los usamos cuando el paciente ya ha pasado de la fase aguda de la enfermedad y está mucho más controlada. ¿Qué es lo que esperamos? En el pemfigoide ampollar, esperamos que inicialmente sea localizado. De todos los pemfigoides ampollares que he visto, muy pocos los he visto muy diseminados. La remisión espontánea, lastimosamente, no la he visto, pero está reportado que puede haber remisión espontánea y podrían generalizarse también. Y mientras más extensa sea una dermatosis ampollar, mucho más en un anciano, vamos a tener más riesgo de mortalidad. Lo que sí he visto es que mejoran y empeoran, mejoran y empeoran. Entonces hay que estar atentos y hacer seguimiento de los pacientes. La duración puede ser tan cortita de la enfermedad como algunas semanas hasta muchos años. Y la tasa de remisión es más o menos en promedio un 50% a los 3 años. Es decir, es una enfermedad que no dura tantísimo en general, pero que amerita seguimiento del paciente. De todos los pemfigoides ampollares que he podido ver hasta el momento, solo un paciente ha fallecido. Y este paciente era diabético, hipertenso, era un paciente postrado con enfermedad de Alzheimer. Entonces, se complicó por una infección respiratoria. Estábamos usando corticoterapia sistémica y hizo candidiasis oral. Y hizo una neumonía importante que fue finalmente la causa del fallecimiento del paciente. Pues bien, eso es todo con respecto a pénfigos y a pemfigoide ampollar. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, que yo siempre le digo a los muchachos, porque ustedes también revisan el tema, doctora, me lo hacen saber. Dime. ¿puedes explicar bien, por favor, el signo de Nikolsky? Ya, tú tienes una lesión ampollar, por ejemplo, un pemfigo vulgar, tienes la ampolla, lo que haces es, al lado de la ampolla, donde tienes piel aparentemente sana, presionas la piel, y si la piel se esfacela, eso es un Nikolsky positivo. Ok, otra vez. No olvidar, lesiones ampollares del tipo, como hemos visto en pemfigoide ampollar, ampollas de contenido claro, pueden ser hasta hemorrágicas, pero muy tensas en un anciano que van, digamos, apareciendo conforme pasan las semanas y que pudieron haber sido descritas inicialmente como lesiones urticariformes, como abones. De todas maneras, uno tiene, lo primero que debe pensar es que se trate de un pemfigoide ampollar. Entonces va el estudio histopatológico y va la inmunofluorescencia. En el caso de pemfigos vulgares, casi todos los pemfigos vulgares que he visto han ingresado por emergencia, por mucho dolor. Las lesiones erosivas son bien dolorosas y las lesiones en la boca, digamos, son algo sumamente frecuente y no se ve en gente tan mayor, así que hay que estar atentos de ellos porque se complican con bastante facilidad, son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Y en el caso de los pemfigos foliáceos, casi siempre afectando el área más seborreica, cabeza y tronco superior inicialmente. ¿Sí? No van a ver la ampolla porque es muy superficial, es subcórnea, casi siempre vemos las erosiones y no son dolorosas, generan prurito, por eso es que se pueden confundir con dermatitis seborreicas muy llamativas. Entonces hay que estar atentos también para el diagnóstico diferencial. ¿Qué dice César? No, igual necesitan, retiras el fármaco, igual le das tratamiento, ¿sí? Porque tienen César, tienen las dos formas. Puedes inducir un pemfigo vulgar o un pemfigo foliáceo. Y la complicación en ambas entidades, especialmente en el vulgar, puede ser grande. Entonces, quitas el fármaco y le das tratamiento, inicias con corticoterapia, ¿sí? Pero lo que vamos a ir viendo es que su respuesta es muchísimo más rápida que un pemfigo vulgar clásico o un pemfigo foliáceo clásico, ¿sí? Que estos los vamos a tener por meses, a veces hasta por años con corticoterapia, sea sistémica o con inmunosupresores luego o con corticoterapia tópica, pero sí tienes que iniciarle tratamiento de todas maneras. El pemfigo IgA en realidad han visto las lesiones, las placas son circinadas, podrían ustedes confundirse con tiñas, ¿no? Por la forma y el aspecto de las lesiones, pero recuerden que hay vesículas y pústulas alrededor, son mucho más diseminadas
Hay que ver que hay erosión también en la parte central, que eso no lo vemos en las placas circinadas de las tiñas, ¿no? Y la evolución de las tiñas generalmente es más corto, empeorado por corticoterapia tópica o sistémica, que casi siempre viene así cuando son múltiples, no vemos tantas lesiones, salvo que el paciente esté inmunosuprimido, ¿no? Pero entraría dentro de los diagnósticos diferenciales. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Aporte? Bien. Dime. Antes que cierre. Todo claro, decir. ¿Carrillo hablaste, creo? ¿Quién fue? Sí, todo claro. Ok, eso, yo sabía decir. Muy bien, espero sí que hayan podido por lo menos tener las cosas más importantes en la mente. Y aquellos que no almorzamos, pues ya nos tocan los alimentos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídese. Gracias, doctor.